Hola a todos, voy a hacer la explicación de la guía de planificación de un cuento para tercero básico. Ya, primero que todo, recordarles que esta guía la hemos trabajado todos los años, es lo mismo, el inicio, el desarrollo, el final, los personajes, no hay nada nuevo. La primera parte de la actividad tienen que responder las preguntas para realizar la planificación del cuento. En el inicio deben responder a la pregunta ¿dónde ocurre la historia? El ambiente, el lugar donde se va a desarrollar su cuento. Después, ¿quién es el personaje principal? Ahí tienen que colocar si es un niño, un animal, un hada, un duende, colocar cómo es su personaje principal, quién es su personaje principal. Y después darle un nombre a ese personaje. Luego, abajo, tienen que describir al personaje y dibujarlo. Yo les coloqué un recuerda para que recordaran las descripciones, que puede ser de apariencia, que son las características físicas, como aquí aparece. Recordar que las características físicas son todo lo que nosotros vemos de una persona, que puede ser alto, bajo, mayor, joven, guapo, feo, deportista, moreno, rubio, todas las características que yo observo de una persona. Yo aquí le estoy pidiendo dos características. Después nos vamos a la parte de características psicológicas que tienen que ver con la personalidad de su personaje principal, siempre enfocado en su personaje principal. Las características psicológicas son las que me describen cómo es la persona, si es divertido, si es aburrido, si es alegre, serio, tímido, etcétera, etcétera. Yo solamente les pido dos características. Después tienen que dejar volar su imaginación y hacer el dibujo del personaje. Y como a mí siempre me gusta que pinten el dibujo, les voy a pedir que lo pinten. Después tienen que escribir el nombre de los personajes secundarios. Es muy importante que tenga personajes secundarios su historia. Pueden colocar mínimo 2 personajes secundarios. Necesito que solamente escriban el nombre del personaje secundario. Luego ya nos vamos a la parte del desarrollo. El desarrollo es el conflicto o problema del personaje principal. Recuerden, tiene que haber un problema para que nuestro cuento tenga un hilo conductor. Después, ya nos vamos al final del cuento. Y ahí viene la parte de cómo soluciono yo el conflicto o problema que presenté en el desarrollo. Después de hacer toda la primera parte de la planificación de mi cuento, me voy a la escritura. Esta es la segunda actividad. En la escritura del cuento tienen que colocar un título. El título tiene que ser acorde a la historia que ustedes crearon en la planificación. Luego, en el inicio, les recomiendo comenzar con la palabra había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo, un día, en un país muy lejano. Esas son las palabras que ustedes tienen que ocupar para comenzar con el inicio del cuento. Después que empiecen con esa palabra, tienen que explicar en el inicio dónde va a ocurrir la historia, el ambiente, lo que aparece en la planificación al principio. Deben colocar dónde ocurre la historia, quién es el personaje principal, cómo se llama, la descripción del personaje, presentar a los personajes secundarios. Todo eso va en el inicio. Ustedes tienen que desarrollarlo acá, en este espacio. Luego vamos al desarrollo. Y el desarrollo lo pueden comenzar con las palabras después, más tarde, a continuación, luego, cuando, al cabo de. Con esas palabras ustedes tienen que comenzar a escribir el desarrollo. Y en el desarrollo, en este espacio que hay acá, ustedes tienen que explicar el problema o conflicto de su personaje. Y al final, el final de la historia, ustedes deben comenzarlo con la palabra al final, finalmente, por último. Comienzan con esa palabra y tienen que resolver el conflicto de los personajes que empezaron en el desarrollo. Y con eso terminan su cuento.
Otra cosa, deben tener mucho, mucho, mucho ojo con la ortografía, tanto con la mayúscula en los nombres propios, al comienzo de su cuento y después de los puntos, puntos aparte, puntos seguidos, debe ir con mayúscula. También tienen que tener mucho ojo en lo que es las tildes. Había una vez, érase una vez, un día, deben tener muy, muy clarito dónde van las palabras con tilde. Y deben tener también claridad en la redacción de su cuento. El cuento debe ser claro. No tienen que escribir 1000 veces y. Para eso existen los puntos, acuérdense. Otra cosa, la letra. Por favor, tiene que ser una letra legible. Acuérdense que a la tía le cuesta de repente descifrar lo que ustedes colocan. Ya, deben tener mucho cuidado cuando escriben. Una letra linda, hermosa y legible. Eso, mis niños.